E-Podcast. Universidad Panamericana presenta. Yo creo que hay mucho por hacer. Definitivamente el tema no es que carezcamos de ideas, eso pues, se da en las empresas, se da en las universidades. El tema es llevar realmente una idea a que se convierta en una realidad que sea ejecutable, que provea valor para la sociedad, para los accionistas, para quien invirtió en esa idea. Y esto requiere importantes procesos y que estos procesos estén alineados. Hace falta más audacia del empresario mexicano para entender que no puede ocurrir innovación, que no puede ser más eficiente si de por medio no lleva dos temas fundamentales: la colaboración y la inversión de recursos constantes y sonantes en la creación de ciertos satisfactores a nivel industrial basados en ciencia y tecnología. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alejandro García Vera. Soy mentor en innovación y participo en diversos proyectos de promoción de emprendimiento con la Universidad Panamericana, y en este programa seré su host. Esto es Diálogos con Visión Panamericana, una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast. Un espacio para abrir conversación sobre temas de interés social y de la agenda pública, abordándolos con profundidad, análisis con expectativa humana desde la voz de nuestros expertos de la Universidad Panamericana. Un punto de encuentro para reflexionar y compartir ideas que trasciendan. Este es el cuarto de una serie de programas que tratan de los temas de interés para la sociedad mexicana y que están en la conversación de la opinión pública. Hoy trataremos el tema economía y emprendimiento, cómo impulsar ecosistemas de la innovación en México desde las universidades. Estamos en línea. Hoy nos acompaña para tratar el tema de economía y emprendimiento, cómo impulsar ecosistemas de innovación en México desde las universidades, Luisa Suárez Bautista. Luisa cuenta con más de 25 años de experiencia profesional. Ha sido directiva en la industria de la salud, es consejera independiente y abogada. A través de su trayectoria profesional, ha desarrollado competencias y habilidades en procesos de gobierno corporativo, liderazgo estratégico y procesos de gestión administrativa, integrales enfocados a resolver retos dentro del ecosistema de la salud. Luisa cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana y estudios de posgrado en Derecho Fiscal en la misma universidad. Cursó el programa de perfeccionamiento directivo D1 en el IPADE. Asimismo, cuenta con una doble maestría en Derecho estadounidense otorgada por el Washington University y maestría en Práctica Jurídica Transnacional otorgada en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Inició su ejercicio profesional como abogada en destacadas firmas de abogados especializados en Derecho de Empresas. Desde 2014, dio un giro al incorporarse al sector empresarial como directora jurídica. Adicionalmente, como parte de su plan de carrera, ocupó posiciones de CFO, interina y directora de capital humano hasta ser designada como CEO en Vitalmex, una importante empresa del sector salud. Dentro de los hitos más relevantes en su trayectoria, destacan el haber liderado el proceso de institucionalización y la atracción de un fondo de capital privado, así como un trascendente proyecto de transformación de la empresa que redefinió una nueva estructura organizacional más ágil y sustentable. También estamos con la presencia del doctor Juan Alberto González Piñón, doctor en innovación por la Universidad de Anáhuac, certificación en Strategic Technology Roadmapping and Innovation del MIT, maestrías en comercialización de ciencias y tecnología y administración, perfeccionamiento directivo D1 y capital privado en el IPADE. Ha liderado diversas iniciativas en materia de innovación y emprendimiento. Con una amplia y sólida trayectoria en el ámbito académico y empresarial, ha impulsado la colaboración entre empresarios, investigadores, tecnólogos y emprendedores con el propósito de incorporar soluciones tecnológicas y de innovación al mercado. También es director corporativo de innovación y transferencia en la Universidad Panamericana, donde lidera programas de transferencia, emprendimiento tecnológico y propiedad intelectual. Es director del Centro de Innovación y Centros de Emprendimiento en la Universidad Panamericana e impulsó la colaboración en materia de emprendimiento tecnológico con empresas líderes como Siemens, BASF, Estafeta, Bayer,
BBVA, NTT Data, Nestlé, L'Oréal y Takeda. Bueno, bienvenido, Juan Alberto. Para iniciar este diálogo, me gustaría compartirles algunos datos que nos harán reflexionar respecto al cómo las universidades pueden impulsar la innovación. En el Índice Mundial de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, México se ubica en la posición 56 de 133 países. Esto identifica que México tiene debilidades en los vínculos entre la industria y la ciencia debido a la baja proporción de la investigación y desarrollo. Esta investigación y desarrollo es financiada por la industria, así como su escasa actividad inventiva expresada en materia de soluciones de patentes registradas en colaboración con universidades y empresas. De acuerdo con la calificadora y consultora científica CSI Mago, a nivel mundial ocupamos el lugar 28 en volumen de producción científica, con más de 33,000 artículos científicos anuales, con lo cual la aportación de México al conocimiento mundial es de apenas el 1%. Como dato adicional, en México las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de las unidades económicas en nuestro país, mientras que las grandes empresas solamente el 0.2%. Con estos elementos me gustaría comenzar el diálogo y, bueno, Luisa, ¿cómo reducir las brechas entre las universidades y las empresas para que estas últimas vean atractivo, relevante el colaborar y coinvertir en la creación del ecosistema de innovación a través de impulsar la innovación y desarrollo, esta desarrollada por centros de investigación y universidades? Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta y aprovecho para agradecerle a Juan Antonio la invitación a la Universidad Panamericana, Grupo Imagen, el Excelsior, un tema apasionante y de gran relevancia en estos días, sobre todo donde las empresas enfrentan retos presupuestales para apostarle a la innovación, a la investigación y al desarrollo. Yo creo que hay mucho por hacer. Definitivamente el tema no es que carezcamos de ideas, eso pues, se da en las empresas, se da en las universidades. El tema es llevar realmente una idea a que se convierta en una realidad, que sea ejecutable, que provea valor para la sociedad, para los accionistas, para quien invirtió en esa idea. Y esto requiere importantes procesos y que estos procesos estén alineados. ¿Qué pasa? Y lo hemos platicado mucho con Juan Antonio, hemos empezado a dialogar sobre cuáles son esos elementos que van a romper estas brechas y cómo aprovechar esta colaboración entre la academia y la industria. Y cuando decimos industria, cualquier sector es aplicable a esto. Hay unos que necesitan más innovación. En mi caso, con la experiencia que tengo en el sector salud, claramente necesitamos romper estas brechas y necesitamos empujar que se logren estas alineaciones. Y bueno, yo creo que quiero poner en la mesa algunas de las ideas que hemos generado dentro de las empresas que yo tuve el gusto de liderar y en las que participo, incluso como consejera. Se pone en la mesa cómo provocar la innovación interna, cómo le asignamos recursos, y ahí es donde se ve cuáles son esas fuentes, ¿no? Y muchas veces están las fuentes internas y hay equipos de innovación dedicados 100%, pero no, las pequeñas empresas, las medianas, incluso a las grandes, pues ¿cómo vas a colocar esos recursos? Y es ahí donde dices, bueno, también hay fuentes externas, y lo ha probado muchas empresas internacionales, es aprovechar hasta incluso a los clientes, ¿no? Cómo los clientes nos pueden llenar de ideas innovadoras, y pues estas alianzas estratégicas que se hacen con las universidades definitivamente puede ser una fuente muy valiosa. Pero ¿cómo te acercas? ¿Cómo logras que la universidad conecte con tu estrategia? La Universidad Panamericana pone en la mesa un tema que me pareció sumamente relevante cuando me lo platicó Juan Antonio, que es que en las universidades, en estos advisory boards que tienen las universidades, participen funcionarios, altos ejecutivos de las empresas que puedan acercar la estrategia de las necesidades de negocio, los planes de negocio de las empresas
con lo que está haciendo la universidad. Y entonces la universidad ya ve pues, qué está necesitando la industria y cómo provocar en sus centros de investigación, en su propio alumnado, el que se generen esas ideas. Entonces, por un lado, es conectar las agendas. Por el otro lado, me parece también sumamente relevante que en las empresas tengamos ya procesos ágiles de selección de ideas, ¿no? ¿Cómo vas de todas estas ideas, en qué vas a apostar, a qué le vas a poner recursos, cuáles son estas ideas más apegadas a tu estrategia o que apuntalan tus planes de negocio para que realmente sean en los que ya se puedan tomar decisiones ágiles cuando la universidad llegue con estas ideas? Tercero, creo que tenemos que provocar acuerdos, ganar, lo platicábamos mucho, o sea, hay expectativas de ambos lados y hay que alinearlos. Y pues es bueno que cada una de las instituciones, tanto la empresa como la universidad, previamente platiquen, decidan sobre cuáles van a ser esos lineamientos internos sobre los que sí pueden llegar a acuerdos. Y en el momento del acuerdo, pues tener equipos legales, flexibles, creativos, que puedan llegar a estos win-win de manera muy ágil. Y bueno, creo que por último es las empresas tienen que apostar a que estas alianzas tienen que ser de largo plazo. Nada pasa de la noche a la mañana, esto no es una cosa, la innovación, la investigación, el desarrollo necesitan tiempo, necesitan madurar, entonces necesitan que estas alianzas sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Entonces, bueno, me parece que también es un tema relevante. Claro, fíjate que qué interesante todo lo que nos platicas, ¿no? El contexto en cómo las universidades y la sociedad deben estar sensibles a lo que pasa en las empresas. Y me refiero a la sensibilidad de cómo darles pertinencia en el tiempo a través de la innovación. Pero como que se rompe un canal, ¿no? Hay un canal, hay un flujo de información que decimos las universidades sirven para hacer el capital humano que le va a dar servicio a mi empresa, le va a dar vida al desarrollo que se den los productos y los servicios. No los vemos como esa fuente de innovación, fuente de conocimientos que nos pueden impulsar aún más nuestra productividad como empresarios. Eso es algo que no visualizamos, que se llega a medio romper ahí un canal de comunicación que no sabemos transmitir o que ellos no conocen, no quieren conocerlo, ¿no? Un empresario MIPYME, micro, pequeño y mediano, regularmente hace las cosas solos. Van solos por la vida, les gusta estar solos. Son muy celosos de lo que tienen. Considero que el estar acompañados con un mentor o con un consultor o con un investigador dentro de la universidad puede ser mucho más fácil para ellos su crecimiento y mucho más rápido, ¿no? A lo que buscan hacer. Aquí, doctor Juan Alberto, ¿qué te parece a ti este Pues bien, elemento? gracias Alejandro por estar contigo en esta mesa. Luisa, un gusto volver a platicar contigo. Pues justo quisiera compartir algunos datos que se suman a la introducción que nos diste. Fíjate, comentabas que somos una economía que está en el lugar número 56 de 133 en temas de innovación. Y ya hay un par de datos más que quiero reflejar el potencial que hay en la economía mexicana por avanzar, ¿no? Somos la segunda economía, la más grande de América Latina, después de Brasil, por supuesto, y a nivel mundial somos la 14ª economía. Si nosotros analizamos estos números, estos últimos dos que doy, ser la segunda economía más grande de América Latina y la 14ª en el mundo, nos hablaría que hay un contexto muy bueno para hacer negocios, para innovar, para desarrollar. Sin embargo, cuando vamos escalando a algunos otros niveles en donde vemos qué tanto esto se va reflejando en la colaboración universidad-empresa, empieza a haber un quebranto en esta coordinación de cifras. Y entonces vemos lo que tú dices, oye, no solo es que aportemos el 1% del conocimiento únicamente a nivel mundial, sino que incluso el nivel de investigación que estamos haciendo, además de ser muy buena, hay un reducido número de investigadores que hoy están en las universidades haciendo investigación. Por supuesto, si hablamos de patentes también, entendemos que más del 97% de las solicitudes de patentes que ingresan en nuestro país corresponden a empresas transnacionales y solo el 3% a inventores o invenciones mexicanas. Pues te habla efectivamente que hay vamos a decirlo, una separación concreta entre el potencial que hay en una economía, como ya lo referimos hace un momento, y la capacidad para innovar. Y creo que esto va también de un tema relevante que decía Luisa, que las universidades hoy están trabajando mucho
para poder generar conocimiento, como tú bien lo dices también, y hay un crecimiento importante en los papers académicos científicos que hacen las universidades, y no siempre esta pertinencia a nivel científico es pertinente con lo que en el sector empresarial se está dando. De suerte tal que cuando nosotros como universidad puedes llegar a decir, oye, tengo estas tecnologías, este portafolio tecnológico, evidentemente las empresas como Luisa lo sabe, pues te dicen, oye, buenísimo lo que has desarrollado a nivel de ciencia, de tecnología, pero lo que el mercado hoy me demanda a mí como industria es algo distinto, algo que tiene que ir en un aspecto más centrado en lo que comercialmente se necesita mejorar, eficientar, etcétera, etcétera. Y entonces, justo lo comentaba Luisa, lo que tenemos que hacer, y dejo aquí 3 puntos también en la mesa para aumentar la discusión, es, creo que debe haber una comunicación mucho más concreta, mucho más transparente entre las empresas y las universidades, para tratar de comprender de qué manera el potencial científico y tecnológico que hay en las universidades se engarza con las necesidades que tiene la empresa. Y esto, por supuesto, no puede ocurrir de otra manera si no es que a través del diálogo, a través de la conversación en la cual evidentemente se haga mucho más permanente la entrada y la salida de empresarios, investigadores, de universitarios, de líderes, de directivos entre el ambiente universitario y las empresas, para que evidentemente en esa medida en la que el investigador se va dando cuenta de qué ocurre en la empresa, qué se requiere, también por supuesto el empresario empiece a soltar un poco más de información en confianza y en todo lo que implique para tener una confidencialidad adecuada de lo que se comparte, empezar a entender cómo ese conocimiento puede resolver las necesidades que las empresas hoy requieren y cómo las empresas pueden contribuir a la maduración de esas tecnologías, que este es otro reto importante. Luisa lo comentaba, en la Universidad Panamericana tenemos un Consejo Consultivo de Innovación e Investigación que se está conformando, en donde evidentemente lo que buscamos es que líderes de las organizaciones empresariales estén presentes en la universidad para que interactuemos con ellos y entendamos en qué medida podemos encontrar un punto de unión que nos haga incluso coinvertir. Hoy día las universidades invierten, ya sea públicas o privadas, en madurar tecnologías surgidas de los ámbitos de investigación. Lo que hace falta es ahora más que empresas como las que dirigió y sigue dirigiendo Luisa, dijeron, levanto la mano y yo colaboro con una universidad para ir madurando ciertos desarrollos de tecnología. Creo que uno de los primeros temas que quiero poner en la mesa es, hace falta más eh, audacia del empresario mexicano para entender que no puede ocurrir innovación, que no puede ser más eficiente si de por medio no lleva 2 temas fundamentales, la colaboración y la inversión de recursos constantes y sonantes en la creación de ciertos satisfactores a nivel industrial basados en ciencia y tecnología. Y número 2, que también lo pongo, como lo decía Luisa, creo que es muy importante el entender que la visión de la innovación tiene que ser a largo plazo. Cuando hemos platicado con algunas empresas, aquí Luisa también lo ha referido, pues resulta que el empresario te dice, oye, buenísimo, yo lo quiero bueno, bonito y barato, ¿no? Digo, pareciera que es chiste esto, pero sí, oye, a ver, lo quiero para mañana y lo Sí. quiero que no que esté más barato que lo que hay en el extranjero y bueno, por supuesto que además funcione a la perfección, que la primer prueba que salga sea la efectiva y vámonos, ¿no? Cuando tú le planteas una investigación, un desarrollo que implica un par de años, que implica ciertas invenciones en la maduración de la tecnología, empieza a haber un quiebre y decir, híjole, ya no me está gustando. ¿Sabes qué? Es que la universidad no me da lo que yo pido. Y es que de pronto, pues, ¿qué no debería ser gratis? Pues, ¿qué no? La universidad ya lo genera. Y entonces empieza a haber un quebranto en donde no hay una correcta visión conjunta de decir, oye, es que ciencia y tecnología implica una visión de mediano y largo plazo. Y la tercera, pues, evidentemente es que se estemos dispuestos, tanto las universidades como las empresas, a correr riesgos conjuntos. O sea, es decir, puede haber una inversión, una visión de largo plazo, pero incluso la ciencia y la tecnología surgida en los laboratorios puede no ser efectiva al momento de llevarlo a procesos industriales. Por eso es un riesgo que debe uno de asumir al momento de estar pensando en una visión de largo plazo y con una visión de innovación y de generación de valor en la economía y en el mercado. Entonces, un poco, quizás si nos damos cuenta, lo que Luis y yo comentamos pareciera que disonante en algún punto, pero casi hablamos prácticamente lo mismo, solo que con palabras distintas y pensaría que esto es algo que tendría que ocurrir más a nivel nacional, más conversación, más diálogo, más interacción, ¿no? Entonces, es un poco lo que quisiera poner en la mesa, Alejandro. Fíjate qué interesante, y lo platicamos en Aguascalientes esta Sí, última vez, cómo el empresario empieza a ser un poco
quisquilloso, valga la palabra, con las universidades, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que involucrarme con una universidad? ¿Por qué tengo que contratar a un investigador para que esté haciendo desarrollo desde mi empresa? O sea, ese que tú bien lo mencionaste, ¿no? La inversión de los empresarios que están, parece ser que tienen dos puntos de dolencia. El tiempo, que necesitan que todo se aplique ayer, y otra es con qué dinero tengo que solventar los gastos de innovación y desarrollo si mi empresa está funcionando. O sea, ¿por qué invertirle algo que ya está haciendo? O sea, parece ser algo común en Sí, nuestros diálogos a veces. No es tan fácil entender como empresario que requerimos apoyo, que necesitamos invertir en nuestras empresas para que éstas sean jóvenes. Y no me refiero a una empresa joven a nivel cronológico, sino en funcionamiento, en esa visión diferente, refrescada, en algo que requiere la sociedad. Y como tú bien dijiste, el investigador debe estar casado con lo que necesita la empresa, no lo que él está acercándoles a las empresas, que ujú, puede ser totalmente diferente. Y aquí pues me da paso para la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podrían ayudar las empresas a las universidades o a que las universidades y centros de investigación identifiquen y extraigan aplicaciones prácticas de ese conocimiento para que éstas impacten positivamente en la atención de problemas sociales y el impulso a la competitividad? Muy buena pregunta, Alejandro. Primero voy a referirme un poco a lo que estabas comentando de la parte presupuestal. Definitivamente el reto más grande de un director, de un consejo, de un empresario accionista es cómo mediar entre el corto plazo y el largo plazo. Y definitivamente la investigación y el desarrollo está más en el largo plazo. Entonces, es un reto importante, no cabe duda que son esos momentos de ventaja competitiva, ¿no? Cuando dirían las vacas están gordas, cuando hay que apostar más por el largo plazo, pero definitivamente aún en momentos de crisis, de reto, no hay que dejar de ver qué es lo que nos va a permitir continuar en el tiempo, evitar el cortoplacismo, atendiendo definitivamente y saliendo avantes de un corto plazo que puede ser retante. Y es ahí donde precisamente en la parte presupuestal, yo creo que ahí están las ventajas de la universidad. O sea, definitivamente no por decir me lo vas a dar más barato que otros, pero hay una eficiencia de headcount, ¿no? O Claro. sea, en lugar de tener equipos 100% dedicados, en lugar de tener un laboratorio únicamente para mí, compartimos laboratorios, compartimos headcount, compartimos posiciones que van a supervisar los proyectos y vas a estar tú supervisando 3 proyectos y entre ellos el mío, y eso, pues, ahí hay una eficiencia. Entonces, lo que yo creo que se puede hacer desde la empresa es simplemente, como decía Juan Antonio, ese diálogo, el cómo sí, o sea, dónde te voy platicando cuáles son mis planes. Nos quejamos desde cómo nos llega el talento de las universidades, ¿no? Y dices, pero ¿por qué están llegando así los estudiantes y no están llegando con las competencias que yo necesito como empresa, etcétera, etcétera? Pero no nos acercamos a las universidades a tener estos diálogos. Y es pues, crítico, como decías, platicar, dialogar, contarles de nuestros proyectos, contarles de nuestra estrategia de negocios, incluso compartirles procesos, cómo van haciendo nuestros procesos de selección, qué hace más atractiva una idea o no, dónde se apuntala más el que podamos invertir en ese presupuesto y esta idea, porque, mira, es más realizable, ¿no? Porque uno es la idea, no es investigación y desarrollo, luego es o la fabricación o la implementación del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es en este diálogo, en este como sí, en este buscar que se asignen presupuestos para compartir con la universidad de manera eficiente, donde podemos encontrar sinergias. Claro, aquí quiero compartirles que en la posición en la que estoy dentro de mi organización, pues tengo mucho diálogo con grandes empresas que tienen todos los recursos para invertir en innovación y desarrollo y tienen el tiempo para hacerlo. Digo, seguramente su tiempo puede ser un poco más largo que una pyme. Y una pyme se queja de que no tiene dinero, pero no sabemos si no tiene dinero porque no lo sabe administrar o porque realmente su negocio no es negocio. Aquí es donde también entra la universidad, no nada más para la transferencia tecnológica, ¿no? Sino también para otro tipo de apoyos
con los cuales ellos puedan identificar si su negocio va creciendo organizadamente, si tiene antecedentes para seguir en el mercado con ese producto o ese servicio, porque también hay pymes que se casan con una idea que no son lo suficientemente útiles para lo que requiere el mercado. Pero continuando con este flujo de ideas, es cómo podemos acercar a la universidad con estas empresas, porque también a veces le decimos al empresario, pues acércate a la universidad. Sí, pero ¿cómo me acerco? ¿Cuál es el canal? Claro, ¿Cuáles son los medios? ¿Qué es lo que debo de hacer, no? claro. Alberto. Claro. Sí, pues mira, yo creo que hay que reiterarlo y que quede muy claro, el diálogo es la primer puerta de entrada para poder entender cuáles son estas expectativas que tanto las empresas y las universidades buscamos, cada quien con estas capacidades de infraestructura instalada. De alguna forma, mucho de lo que hoy las universidades tienen, como lo comentaba Luisa, en infraestructura, en gente responsable impulsando laboratorios y centros de investigación al interior de las universidades, es una infraestructura científica y tecnológica que habría que buscar explotarla mucho mejor. Y no, me estoy refiriendo a mejor en términos de que hay un dato relevante. Por ejemplo, en México, a nivel mundial, hay mucho del conocimiento que se genera de investigación científica que se genera en México, que de pronto otras naciones y otras empresas globales toman y abrevan de esas publicaciones y convierten esas publicaciones en solicitudes de patente que después los vemos en productos y servicios en mercados mundiales. Y esto lo menciono de esta manera porque efectivamente va de la mano de lo que decía Luisa, en las universidades hay una gran infraestructura que hay que usarla. Y usarla me refiero efectivamente en términos de lograr interactuar de mejor manera con el ámbito industrial del país. Una de las visiones más importantes que tú has señalado ahora es cómo acercar la universidad a las empresas, pues eso, a partir de tratar de entender cómo lo que hoy la universidad tiene en conocimiento, infraestructura y personal puede hacer sentido para atender esos retos que la industria hoy tiene. Y son retos que van desde el tema de manejo de personal, tema de infraestructura tecnológica, tema obviamente de procesos y por supuesto tema de cómo impulsar los aspectos de innovación en una organización, el impulsar los temas de investigación y desarrollo. Y creo, y me parece fundamental, que entendamos juntos que México tiene la capacidad de poder experimentar con modelos que quizá en otras partes ya se han hecho en otras partes del mundo y que habrá nosotros que dar este paso caso a caso. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos y en otras partes del mundo es muy regular ver centros de investigación conjunta entre la empresa y la universidad y los recursos se comparten. Tú ves entrar y salir a personal de la empresa y estudiantes del otro lado. Imaginemos una mesa como esta en donde el diálogo se da de investigadores de un lado y del otro lado de personas de la empresa, dueños de procesos. De tal suerte que cuando se empieza a generar investigación y desarrollo, evidentemente lo que surge tiene la total pertenencia de lo que busca la empresa y la total valía de lo que un investigador universitario está haciendo de afrontar los retos con el conocimiento más actual que existe, rompiendo las fronteras del conocimiento actual. Y entonces me parece que en México tenemos que dar este paso. Ya otras economías como la brasileña lo han hecho con parques industriales, con parques tecnológicos precisamente de manera más específica. Y creo que ejemplos como el que comentaba Luisa, que cada vez que te escucho, Luisa, me encanta escucharte porque efectivamente, ahora sí, te decía yo, habría que grabar este tipo de diálogos y creo que hoy lo estamos logrando, porque evidentemente tenemos que hacer que más empresarios tengan esta visión de que buscamos universidad y empresa lo mismo, el bienestar para el país, y buscamos las mejores condiciones de competitividad a través del talento que se forma en las universidades, con lo cual pareciera que solo está el ponernos de acuerdo en un documento, un contrato, ver qué hacemos, cómo construimos y vamos para adelante. Entonces, hay que ir construyendo cada vez más diálogo, que las empresas vean que las universidades aportan más valor que solo los egresados que van a darles valor a la organización Así dirigiendo es. algunas áreas funcionales, también podemos acercarles nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y conocimientos para hacerlas más competitivas, desde las pymes que tú has dicho hasta la gran empresa, con lo cual el diálogo tendrá que ser, lo reitero, porque el diálogo es el que nos tendrá que llevar a construir estos puentes que necesariamente hagan que esto sea casi un diálogo de todos los días y no un diálogo de a ver cuándo nos veamos, ¿no? Sí, aquí lo importante también es ver un poco hacia dónde va
las empresas mexicanas, ¿no? O sea, viene una etapa muy crítica con esto del nearshoring, la relocalización de las empresas, que muchas empresas van a llegar a instalarse a México. Y me salgo un poco del guión. A las empresas mexicanas hay que hacerlas competitivas o productivas, basadas en las condiciones de las universidades. ¿Cuál sería para ti ese punto, Alberto? ¿Es competitiva o productiva una empresa? Con la llegada de nuevas empresas. O sea, yo creo que eso les va a gustar a nuestros escuchantes, ¿no? Sí, mira, gracias por darme la palabra. Me parece que sí, la universidad, con la fuerza de investigación que tiene, y en general las universidades me refiero, son un elemento fundamental para hacer competitivas a las empresas, porque sí somos productivos, es decir, nuestras empresas son productivas, es decir, tienen una gran capacidad de lograr en tiempo y forma la entrega de los bienes y servicios relativamente a ciertos costos manejables y que compiten con otras economías en el mundo. Lo que hace falta es que tengamos un entorno que las haga ser competitivas en el ámbito de la innovación, que no solo sean capaces de tener ventajas centradas en precios, en costos, en eficiencias, en volúmenes de producción, sino que también sean competitivas ahora, en este caso, en materia de cuánto conocimiento técnico especializado hay inmerso en los procesos que hagan que lo que se da como producto terminal sea producto de una innovación per se en el mismo proceso, de tal suerte que las empresas que quieran relocalizarse aquí sean empresas bienvenidas, por supuesto, pero que entran en un ecosistema en donde las empresas mexicanas también compiten y entonces ellos, de cualquier nación que sea, tendrán que venir a competir y eso, por supuesto, hace que el consumidor gane y si son empresas competitivas las mexicanas, tendrán que hacer mucho más efectivo esa visión de innovación y les permitirá o sostenerse en ese mercado o ampliar su mercado. Entonces, creo que sí, las universidades pueden ser este jugador fundamental para incentivar la competitividad en las empresas. Eso está increíble. Nosotros tenemos una filosofía, es reducir costos e incrementar ventas, ¿no? Luisa, ¿tú qué me podrías platicar de No, esto? definitivamente. O sea, el nearshoring trae ventajas y adversidades, retos, no por no decir adversidades, para las empresas mexicanas. Se tienen que encontrar cómo volverse competitivas aún más. Es ahí ese diálogo con las universidades, involucrando incluso a las asociaciones, a las cámaras, para fortalecer, para que lo que en una funciona pueda funcionar a la otra. Creo que estamos en un momento donde la empresa mexicana tiene que entender que está en un concepto no de competencia, sino de colaboración con las otras empresas. Claro. ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Qué me puede funcionar a mí? ¿Qué práctica te ha servido? Lo estamos viendo, creo que hay un gran diálogo hoy en las asociaciones, como todo momento de retos, se genera la mejor versión de parte de todo el mundo y creo que ahí estamos viendo este diálogo. Y si a este diálogo en asociaciones, en cámaras, sumamos a las universidades también para que nos digan qué tienen que aportar para sumar estos esfuerzos, creo que nos va a funcionar. Algo importantísimo es en una empresa, independientemente del tamaño que tenga, debe de haber alguien empoderado para encaminar estos diálogos, para compartir, para estar en las asociaciones, para ir a las universidades. Creo que son recursos muy bien aprovechados el designar a un funcionario que entienda el negocio, que entienda la estrategia, que entienda la parte operativa para participar en estos diálogos, saber que este líder va a lograr estos acuerdos también me parece sumamente relevante en los casos que yo tuve que decidir. Funcionó muy bien el tener a alguien dedicado a estas partes. Las empresas más chicas pueden tener, si no es alguien dedicado 100%, pero sí alguien que tenga dentro de su rol esta responsabilidad. Una toma de decisión, ¿no? Crítica y Por que pueda supuesto. tomar decisiones, que pueda Así hacer esta es. voz. Muchas veces el director no va a estar justo en estos diálogos por tener otras agendas. En Claro. medida de lo Sí, posible, también así tiene es. que involucrarse, participar, estar muy atento, pero sí tiene alguien que puede estar. Creo que es algo que puede sumar muchísimo para que también encontremos agilidad en esto. Ahora sí, como decía Juan, el tiempo de encontrar ser eficaces y eficientes en las empresas lo tenemos encima y tenemos que actuar ya. Por supuesto. Y sí, efectivamente, creo que vamos enfocados a eso. Cómo hacer eficiente los recursos que se tienen con base en los aliados que nosotros también capitalicemos dentro de las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues ya la última pregunta.
¿Qué rol deben tener los centros de investigación y las instituciones de educación superior en conjunto con las empresas para apoyar la creación de ecosistemas de innovación? ¿Cuál sería este rol, Luisa? Pues definitivamente de ser esta fuente, uno de ideas, de innovaciones, también tienen que ser procesar esta investigación y desarrollo, ser estos centros que por su naturaleza académica pues, se dedican a pensar, ¿no? En las empresas estamos en este rush todo el día, ejecutando procesos desde arriba hasta en todos los niveles, todo el mundo está con una agenda topada, que donde no se provoca este pensamiento. Hay que hacerlo, hay que empujarlo, siempre es parte de nuestra responsabilidad como líderes tomar tiempo para pensar, pero las universidades sus centros de investigación es su naturaleza, ir con calma, ir con tiempo, ir al detalle, ir a revisar todas las posibilidades, pensar fuera de la caja. Tienen esa libertad nata de proponer sin pensar qué va a decir el jefe, no, está que a alguien no le va a gustar, al de allá. Ellos tienen esa libertad natural, esa frescura, y yo creo que esa es la parte que no se debe de perder. Y algo que también hay que ayudarles a que esas expectativas, también muchas veces aquí se involucran propiedad intelectual, en temas de divulgación y confidencialidad, expectativas económicas, pues que estén tranquilos sabiendo que tienen estos presupuestos también, porque hoy por hoy todos los centros, yo no creo que no haya una sola institución universitaria que no tenga un tema presupuestal difícil, entonces se allegan. Vamos a compartir incluso espacios. Google lo ha hecho con BU, o sea, con el MIT, compartir espacios y centros, ¿no?, de laboratorios, donde a lo mejor yo también te facilito algo de práctica dentro de mi empresa que no tienes tú. Entonces, bueno, ahí viene este juego y esta colaboración, pero te diría que su principal rol es no perder esta frescura y esta libertad de pensar fuera de la caja. Increíble. Qué claridad de ideas nos acabas de transmitir. Juan, por Gracias, favor. Sí, también me quedé con muy buen sabor de boca con lo que has dicho ahora. O sea, es justamente la visión que una universidad tendría que empujar desde esta óptica que tú has planteado. Es justo eso, entender que la trascendencia de una universidad no se da solo por lo que ocurre en las paredes que circundan la labor de la universidad, ni tampoco por los alumni que de pronto se encuentran fuera de la universidad impactando con su conocimiento y su quehacer hacia las empresas y la sociedad. Me parece que desde ya las universidades deben de recuperar y revalorar esa capacidad que tienen de ser actores que impactan positivamente la sociedad con una visión en donde la proximidad con la cual ellos se tengan que visualizar con las empresas y con la sociedad, haciendo suyos, y me refiero, es decir, no son problemas de las empresas, no son problemas de la sociedad, son problemas nuestros. Es decir, la universidad tiene que involucrarse en saberse si un actor capaz de resolver, pero un actor capaz de incidir desde el momento uno en aquellos aspectos que las industrias y que la sociedad comienza a visualizar como problemas que son necesarios y urgentes por atender. En esa medida es que el investigador universitario tendrá que visualizar que el impacto y el propósito no solo está en la publicación científica, que no solo está en el título de patente, sino que está en cómo hacer tangible, decía Luis al principio, cómo tangibilizar ese conocimiento, ese know-how en un impacto positivo de un producto, un medicamento, un proceso, una nueva tecnología, que al final del día lo que busca la universidad es que ese conocimiento impacte hacia la sociedad. Y hoy, aunque queramos verlo de una manera distinta, hoy el único mecanismo que existe en el mundo para trasladar el conocimiento hacia la sociedad son los mecanismos de mercado. Y quienes son los que intermedian en esos mecanismos de mercado son las empresas. Por lo tanto, es un diálogo necesario, urgente y permanente el que existe entre la universidad y las empresas, de suerte tal que conjuntamente veamos cómo impactar positivamente a la sociedad en la cual vivimos todos. Es decir, pareciera mentira, pero la realidad es que el empresario y el investigador, el rector, el director general y todos los que formamos parte de la sociedad vivimos en el mismo planeta, en el mismo territorio nacional, con lo cual nos aquejan los mismos problemas. No habría por qué pensar que no es posible unirnos a trabajar y a colaborar conjuntamente y decir, ¿qué tengo yo? ¿Qué tienes tú? ¿Qué hacemos juntos para colaborar y resolver estos grandes problemas? Entonces, desde mi perspectiva, me parece que la universidad tiene que ser mucho más fuerte, más firme en buscar una trascendencia más allá de lo que ya he comentado.
Qué rico este diálogo, o sea, tener dos visiones tan apegadas de lo que buscamos en las empresas, la innovación a través de las universidades para lograr la productividad, la competitividad, nuevos mercados y tener empresas lo suficientemente sólidas para competir con industrias que vienen a hacer desarrollo aquí en México. Bueno, pues para cerrar este diálogo, Luisa, me gustaría unas breves palabras sobre la innovación y las necesidades que requiere las empresas a través de la universidad. Bueno, a ver, creo que esto es muy importante porque a veces cuando hablamos de innovación, luego lo conectamos también con Research and Development y pensamos que hablamos de producto. Pero el mundo nos ha mostrado que las grandes innovaciones han venido desde los procesos. Ahí tenemos ejemplos de Airbnb, o sea, de Uber, etcétera. O sea, temas que no necesariamente fueron un proceso. Entonces, es uno también ver que esta innovación, la colaboración que cerramos con la Panamericana fue desde la creación de un go-to-market, o sea, veamos una manera diferente de salir al mercado. O sea, creo que importante pensar que la innovación está en todos lados y creo que todos tenemos también la responsabilidad de entender bien de qué hablamos cuando hablamos de innovación y cuáles son los retos y cuáles son los procesos que requiere la innovación. Y cerrar nada más con un tema de que este modelo de colaboración entre la industria y la academia es algo que sin duda pueden ganar ambas partes, pero quien seguro sí gana 100% es la sociedad. Se requiere que estas dos instituciones se junten porque tenemos una sociedad que necesita soluciones, en el caso de salud, o sea, ya necesitamos acortar las brechas de acceso a la salud en México y así están otras industrias, entonces, y es esta sociedad quien va a salir muy ganona, digamos, de esta alianza estratégica que debemos de impulsar. Claro, las universidades, la educación y la salud son temas importantísimos en la sociedad, por supuesto, y más si nos vinculamos con este tipo de estrategias, por supuesto. Gracias, Luisa. Gracias, Alejandro. Doctor. Pues bueno, agradecer este espacio y bueno, por supuesto, las preguntas que nos has hecho, el tiempo compartido con Luisa también. Y me parece que justo lo relevante es, lo ha dicho Luisa ahora y lo secundo en el siguiente sentido. Las universidades debemos de entender y comprender claramente que la función social de la universidad está centrado en buscar la mejora permanente de la sociedad. Y en ello, evidentemente, entra prácticamente todo lo que una universidad puede hacer, no solo en el ámbito de las ciencias exactas, ni solo en el ámbito, en esa misma línea de lo que tangiblemente podemos hoy tocar y sentir, sino que también, sobre todo en la generación de una cultura y de una visión del mundo como realmente tendría que ser el mundo, ¿no? Y estoy diciéndolo en qué sentido, un mundo basado en esto que hemos comentado hoy, en una clara visión de capacidad de donarnos en uno al otro. Cuando la sociedad en el mundo, y hablo particularmente de lo que hoy tenemos en nuestro país, comprenda que la caridad y que por supuesto esta visión de donarme por el otro para tratar de colaborar a los fines que el otro está buscando, per se me va a dar una posibilidad de entrar en un juego virtuoso en el cual la colaboración y la cooperación nos llevará a un bien mayor en conjunto, de tal manera que no nos veamos desde una perspectiva de, oye, no, eso es tuyo y eso es mío, esto cuesta tanto y cuánto cuesta tanto. No es, oye, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo colaboramos? Yo como universidad, a ti empresa, ¿cómo te puedo ayudar a resolver los retos que tú tienes? Cuéntame, hablemos, dime qué es lo que hoy te aqueja y te diré yo qué ideas, qué planteamientos posiblemente pueden resolver esto. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que comprendas que aquí hay una entidad, una institución que puede ser este explosivo, vamos a decirlo así, literal, que está dispuesto a detonar cuando tú lo digas. Y que también la empresa entienda, oye, ¿y qué quisieras tú de mí? Entonces, cuando entremos en un diálogo en el cual estamos dándonos el uno al otro en función de un bien mayor, creo que en esa medida también la universidad está cumpliendo parte de esa visión de construir una sociedad mejor, que es a través del diálogo y de la cultura, del bien hacer, del bien ser y de buscar que como comunidad florezcamos positivamente todos. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco a
Luisa Suárez Bautista y a Juan Alberto González Piñón por esta plática. Ha sido muy enriquecedora. En verdad, me gustaría más tiempo, pero lamentablemente no se puede. Bueno, pues esto fue Diálogos con Visión. Un punto de encuentro para reflexionar y compartir ideas que trasciendan. Una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast. Los esperamos en la siguiente emisión. Soy Alejandro García Vera. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Universidad Panamericana presentó. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.